¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Escaño 131, como siempre, a través de Congreso Televisión. La labor periodística me llevó hace un par de años más o menos a una localidad de San Francisco, pequeñita por cierto, en Ayacucho, donde me encontré con dos policías que estaban resguardando una vía. La pregunta era, ¿qué resguardaban exactamente? ¿O estaban esperando el ataque de alguna columna senderista, como en aquellos aciagos años 80? ¿Va a regresar Sendero Luminoso? Estamos, teniendo a la vista ya lo que podría ser un rebrote ya mayor de Sendero Luminoso en el país. Muchos que han sido encarcelados por terrorismo están por salir a las calles y muchos, ya se encuentran afuera. Algunos de ellos, según reportes periodísticos, dictando clases en algunos colegios. No lo digo yo, lo dicen algunos canales de televisión muy prestigiosos en nuestro país. Hoy nos van a visitar dos congresistas que saben mucho de este tema. Joaquín Dipas Huamán, de Fuerza Popular, congresista por Ayacucho, y por supuesto el general Marco Miyashiro, que también ha sido un personaje importantísimo en la lucha contra el terrorismo en nuestro país. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente al interior de las marchas del magisterio en nuestro país? ¿Hay infiltración de personajes ligados al terrorismo o no? Vamos rápidamente con una encuesta preparada por la producción de nuestro programa y la pregunta de cajón es: ¿se está haciendo el esfuerzo necesario, suficiente para poder evitar de alguna manera el rebrote terrorista en nuestro país? Vamos a escucharlo. En principio, creo que todos tenemos la obligación de luchar contra el terrorismo. Ahora hay que diferenciar entre maestros que marchan en busca de su reivindicación laboral, y cual la bancada también ha expresado su preocupación, la ha hecho llegar la bancada de Alianza para el Progreso, se la ha hecho llegar también tanto al presidente como al presidente del Consejo de Ministros, y esperamos que esta lucha reivindicativa se atienda y ahora que se ejecuten ya las acciones comprometidas. Se ha hecho más de lo mismo, ¿no? Porque se cree que el terrorismo simplemente es un problema de violencia de un grupo, pero no se entiende como un problema social y que por lo tanto ahí hay que atacar desde todos los ángulos. Y el problema social es la pobreza, las desigualdades, que también son factores que permiten este tipo de resurgimiento, porque se vuelve una especie de caldo de cultivo para quienes atizan esta situación. Hay una ley aprobada acá en el Congreso que es de que los sentenciados por terrorismo, si son profesores, no deben regresar a las aulas en contacto con los niños. Simplemente tiene que aplicarse esa ley. Y también haciendo labor de inteligencia, ¿no? A través de la Policía Nacional, Ministerio del Interior, para que se pueda de alguna manera diagnosticar y hacer seguimiento a los grupos terroristas que pretenden a veces infiltrarse, por ejemplo acá en el Magisterio Nacional o de diferentes sectores. Yo creo que esto fundamentalmente se debe a que el Estado, ha abandonado un poco lo que es los pueblos del Perú profundo, donde no hay casi presencia del gobierno central. Lo que sí, yo creo que recién este gobierno ha comenzado a trabajar un poquito en lo que se refiere pues a tener presencia, a través del programa Trabaja Perú, ¿no? Creo que si hay grupos como Movadef u otros que están vinculadas a opciones terroristas, son absolutamente condenables, y que el Ejecutivo no ha tenido una estrategia adecuada ni en el trabajo de seguridad ni en el trabajo de inteligencia para detectarlos a tiempo y evitar que estas cosas, que ellos puedan infiltrarse, ¿no? Interesante, sin duda, el punto de vista, y muy respetable, por cierto. Habría que hacer algo pronto, algo urgente para poder evitar situaciones que lamentar en unos años más. Esta encuesta ha sido realizada por el equipo de producción de Escaño 131, amigos. Y bueno, luego de la pausa que viene a continuación, ya estamos con los congresistas Joaquín Dipas Huamán, de Fuerza Popular, y también con el general Marco Miyashiro, con quienes vamos a conversar largo y tendido sobre este tema importante para todos los peruanos. Pausa y regresamos aquí en Escaño 131. No se muevan.
Bien amigos, bienvenidos nuevamente. Esto es Escaño 131, como siempre, a través de Congreso Televisión. Y tal cual anunciado, estamos ya con dos ilustres invitados, congresistas ellos, Joaquín Dipas Huamán, de Fuerza Popular, y el general don Marco Miyashiro Ayashiro, que también nos honra con su presencia hoy para tratar un tema, como decíamos en el primer bloque, importantísimo para todos los peruanos, no solamente por lo que ha ocurrido, sino también por lo que puede ocurrir de cara a los próximos años y meses también, porque se habla de muchas excarcelaciones en los próximos meses aquí en nuestro país importantes. Comencemos por la derecha. ¿Cómo está, general? Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, un saludo a todos los televidentes de Escaño 131 y a su disposición para las preguntas que pudieran formular. Bien, la pregunta de cajón es, ¿ha habido o no infiltración dentro de las marchas en el magisterio, las últimas marchas del profesorado? Siempre y de manera permanente y muy estratégicamente, el Movadef o el Fundeb o el nombre que le quieran poner, van a tratar de infiltrar las organizaciones, cualquiera que fuera. No me estoy refiriendo exclusivamente al sector profesorado, sino es una de sus modalidades de infiltrar para poder hacer que esa infiltración tenga como efecto la agudización de crisis de cualquier tipo. Porque estaba escuchando algunos comentarios de algunos, digamos, expertos en la materia y comentaban que había un poco de exageración porque, bueno, el profesor Pedro Castillo efectivamente no tiene absolutamente ninguna ligación con movimientos proterroristas o prosendero y que, bueno, había sido exagerado en todo caso el comentario en algún momento de un funcionario, alto funcionario del Ejecutivo, asegurando que habría una infiltración dentro de la marcha de profesores. Pero luego, a través de también, digamos, informes periodísticos, se han dado cuenta que muchos de ellos son excarcelados de Sendero Luminoso. Efectivamente, y debemos de recordar que tanto el Movadef como el Fundeb lo que pregonan es la defensa del pensamiento Gonzalo. Y dentro de esa defensa del pensamiento Gonzalo está la quinta forma de lucha, que es el comité de lucha. El comité de lucha consiste en infiltrar cualquier tipo de organización para que, sin ocupar los altos cargos dirigenciales, ellos puedan influenciar de tal manera que esa organización actúe bajo sus fines. Si no es conduciendo la misma organización, por lo menos agudizar la crisis en la que esa organización se encuentra o en la que está participando. Don Joaquín Dipas Huamán, congresista por Ayacucho, cuéntenos, por favor, ¿Sendero se ha diluido? ¿Es un remanente de lo que queda de Sendero? Porque así se maneja en algunos medios de comunicación. Son remanentes, digamos, de Sendero Luminoso, ¿no?, que han quedado, que se piensan de repente en algún momento reagruparse. A ver, vamos a un poco ubicarnos en el contexto de varias etapas. Uno, por ejemplo, en los años 78, 80, efectivamente, pues esto empieza en Ayacucho, exactamente en Chuschi, y efectivamente el gobierno de aquel momento empezó a llamarlos pues abigeos, por allí, pero no como una organización que iba a traer posteriormente, cerca de los años 85, 90, cuando empezaron pues con todo lo que era. Porque inicialmente, en este caso, ellos no mataban, sino entraban a concientizar, obviamente, como dice Marcos, se lograban infiltrar a las organizaciones, pero a partir de allí, ya cuando no podían ahí convencerlos, conversando, convencerlos con su pensamiento, empiezan a seleccionar personas, autoridades, sean alcaldes, gobernadores de aquel momento, y empiezan a hacer pues una especie de castigo, pero de manera seleccionada. Pero a partir de allí responde pues el tema de los comités de autodefensa, que bien se unió con el ejército y con la Policía Nacional, justamente ellos por defender a sus hijos, sus tierras, porque acuérdate, en esos tiempos sí habían ya desplazados, muchos habían migrado a muchas partes, no solo a la capital del país, sino a otras partes del mundo,
y la migración era del campo a los distritos a las provincias capitales, a las regiones hoy capitales y en este caso al país. Entonces en aquel tiempo era difícil vivir en esa situación allá por Ayacucho, allá en la zona del BRAE. Y cuando empieza justamente iniciar el tema de la organización de los comités de autodefensa, allí también entra el tema de la policía, el ejército, los hinchis, y de verdad te encontrabas en muchas ocasiones también entre dos frentes, entre dos fuegos, porque no podías venir porque venían incluso confundiendo, el otro venía simulando al policía, o sea, era una vida, pero una vida bien terrible y bien fea, no me gustaría volver a recordar de verdad. ¿Y cómo ve ahora el panorama? Hoy día en la zona de Ayacucho, en la zona del BRAE, hay justamente esta presencia de los comités de autodefensa y obviamente también el ejército, la policía, y en allí ya hay sectores del BRAE donde todavía no llegó la carretera, no llegó pues presencia del Estado. Allí están, sí, ahí existe, pero de ahí a decir que en todo Ayacucho hay este tema del terrorismo, o sea, haciendo actividad que uno pueda verlo, no, en este momento no hay, como también en buena parte del BRAE haciendo actividad política, actividad de terror, en este caso no lo hay. Incluso cuentan los lugareños, no he podido presenciarlo, incluso cambiaron de estrategia. Hoy día no matan, sino más bien se comportan de manera adecuada tal como empezaron en aquel momento, ¿no? Sí, porque claro, hay, digamos, dos maneras de actuar frente a la población, ¿no? Una es concientizar a través de, muchos de ellos están inclusive, digamos, dando clases, y esto es sabido y consabido a través de los medios de comunicación que han sacado reportajes respecto a algunos ex senderistas que hoy dictan clases en algunas escuelas, entonces lo cual es preocupante porque muchos de nuestros jóvenes, y eso también lo sabemos a través de los medios de comunicación y también de las personas que viven en esos lugares, desconocen quién fue el llamado presidente Gonzalo, Abimael Guzmán. Lo confunden con algún héroe nacional y eso es peligrosísimo de cara a lo que pueda ocurrir con nosotros más adelante, porque, digamos, en los 80 estábamos más o menos como en este momento. No se quiere, digamos, aceptar que hay un rebrote bastante peligroso de Sendero Luminoso y que, digamos, algunas organizaciones como, por ejemplo, esta huelga de magisterio ha tenido también infiltración, como han mostrado las imágenes del propio ministro del Interior. ¿Y qué se está haciendo, general Miyashiro, para poder, digamos, evitar que pueda ocurrir o podamos regresar a aquellos, digamos, lamentables años 80? Tiene que hacerse toda una guerra política. Cuando Sendero Luminoso tenía sus aparatos armados totalmente activos, entonces hubo una época en que se utilizaba una metodología reactiva. Esto es, se esperaba que se cometa un atentado terrorista para que la policía concurra al lugar y ahí detener a los sospechosos que pudieran encontrar. A esta metodología reactiva también se le llama metodología detener para investigar. En los años 90 se crea, el 5 de marzo, el Grupo Especial de Inteligencia al interior de la Dirección contra el Terrorismo y comenzamos a aplicar otra metodología, una metodología proactiva. Esto significaba que cuando encontrábamos a un sospechoso, se le seguía, se le observaba, se le vigilaba, se le observaba para ver cuáles eran sus contactos, cuál es su punto de reunión, con quién más se contactaba, para poder establecer una red orgánica y asestar el golpe. Luego de esta vigilancia, que es una etapa secreta, viene la de coordinación, donde se llamaba al Ministerio Público, se acopiaban los elementos logísticos necesarios para la intervención, los medios criminalísticos, porque nosotros decíamos, si no lo capturamos a Abimael, vamos a capturar sus huellas. Y después, recién se pasa a la tercera etapa, que es la intervención policial propiamente dicha. Entonces,
Ahora nos encontramos en una situación donde no hay la acción violenta, el delito de terrorismo propiamente dicho. Están en los actos preparatorios, en esa etapa donde se transmite la idea, se trata de ganar adeptos, y eso en las ciudades es la acumulación de fuerza. Pero téngase siempre presente que esos pequeños grupos remanentes que están sobre todo alrededor de la zona del Biscatán, ¿no?, constituye la avanzada armada. Ahora han cambiado de metodología. Organizan partidos de fulbito, gincana, festivales, donde ellos concurren y participan con la población, cosa sumamente peligrosa. Pero gastan en dólares que vienen del tráfico ilícito de drogas. Entonces, eso es sumamente peligroso porque van ganando adeptos. Pero téngase presente que ellos no son exclusivamente traficantes de drogas, se dedican al tráfico de drogas. Pero lo que verdaderamente están haciendo, por ejemplo, es criar niños para prepararlo para la guerra. Eso no lo hace ninguna banda de traficantes. Precisamente de eso quiero, digamos, que profundicemos en el próximo bloque, general, si me lo permite. Vamos a hacer una pausa, amigos. Esto es Escaño 131, un tema por demás importante y que, digamos, permite a las nuevas generaciones realmente abrir los ojos de cara a una realidad que puede ser muy cruenta en los próximos años si no tomamos en cuenta algunas medidas urgentes. Pausa y regresamos aquí en Congreso Televisión. No se muevan. Bien, amigos, estamos de regreso. Esto es Escaño 131, como siempre, a través de Congreso Televisión, tratando un tema por demás importante para todos los peruanos. ¿Qué se ha hecho para evitar que resurja el terrorismo en nuestro país? ¿Existe este realmente o es simplemente, digamos, un comentario exagerado? Estamos con el congresista Joaquín Dipas y, por supuesto, también con el general Marco Miyashiro, también congresista por Fuerza Popular, analizando este tema. Y nos íbamos a la pausa, general, y nos comentaba algo importante, la estrategia que viene llevando en este momento Sendero Luminoso a través de diferentes frentes y en diferentes lugares del Perú. Claro, encontrándose en la etapa de acumulación de fuerzas en las ciudades y mantener su avanzada armada solo en un reducido territorio, pero que todavía no ha podido ser golpeado, no ha podido ser vulnerado. En lo referente a las ciudades, lo que se debe hacer es la guerra política, pero también en cuanto a la policía, el trabajo de inteligencia. Tiene que hacerse un chequeo, un seguimiento, ¿no? Y eso va a ser sumamente importante porque por lo menos se va a tener la identificación de los dirigentes. El señor ministro del Interior ha hecho una interesante exposición, pero que además de lo académico, en la práctica no hay ningún tipo de resultados. Él pide nuevas leyes, pero por muy nuevas que sean las leyes, aquellos que ya fueron detenidos necesariamente tienen que ser juzgados con las leyes anteriores por el indubio pro reo, lo que favorezca más al reo. Entonces, yo le explicaba la metodología reactiva y la proactiva. Acá se aplica la metodología proactiva y eso tiene que tener mucha paciencia, ir acumulando todos los elementos que lo vinculen a los sospechosos con el delito de terrorismo, porque el simple hecho de firmar una planilla no constituye delito. Entonces, tiene que hacerse de una manera técnica, profesional y utilizar a detectives. Luego le voy a preguntar precisamente eso, si tenemos la gente, tenemos los especialistas para poder hacer eso. Pero vamos rápidamente con el congresista Dipas, que también está con nosotros. Cuéntenos sobre los comités de autodefensa. ¿Están trabajando? ¿No vienen trabajando? ¿Se desactivaron? No, en el caso como organización creo que ha sido una de las estrategias acertadas de parte, en este caso, de aquel momento, el presidente Alberto Fujimori, de tomar esa decisión, porque esto hoy día efectivamente está organizado, están trabajando, pero ¿qué sucedió? Sucedió que
estaban reconocidos solamente por un decreto legislativo de aquel momento y cuando en el gobierno del señor Ollanta Humala esto ha sido retirado prácticamente, derogado, y luego incluso los comités de autodefensa han sido recogidos los armamentos que servía como dos cosas, una cosa disuasiva y otra cosa también como un instrumento en el que representaba una organización que podían tener respuesta. Entonces hoy día no los hay, por eso ya incluso no solamente ese tema, sino también pasa el otro tema que frente a lo que desarmaron a los comités de autodefensa ya entra incluso la delincuencia. O sea, hoy no los hay. No Hablando los hay. claro, no los hay. Legalmente no los hay, pero en el campo existen estas organizaciones. Simplemente podrían organizarse, pero ¿no? ya como una organización, pero ya no como, o sea, ya no pueden ni siquiera portar armas. Si portan, pueden portar armas, pero ya incluso pueden ser acusados por tenencia ilegal. Entonces, mire, la cosa es un poco grave, porque junto con ellos, el Comité de Autodefensa, junto con la policía y junto también con las autoridades se ha hecho ese trabajo. Hoy día no solo es eso, Guillermo, en esas zonas tiene que haber presencia del Estado. ¿Por qué? Porque justamente allí donde no llega la carretera, allí donde no llega de pronto la ayuda, la presencia del Estado, allí es pues el perfecto lugar, el perfecto caldo de cultivo para que estos discursos de olvido de parte del Estado puedan ahí calar, ¿no? Así es, ahora me voy con el general. Sí, claro. Yo quisiera ampliar un poco, porque lo que ha dicho el congresista Dipas es sumamente importante. Cuando asume Alberto Fujimori, el Perú tenía contaminado, estaba bajo la influencia de Sendero Luminoso en un 70%. Gracias a unas gestiones que hace el gobierno de Fujimori junto con Hernando de Soto, logra organizar a los comités de autodefensa y desarrollo. Eso fue la participación de la población en contra de las olas terroristas. Eran los ojos y oídos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. Hoy en día, por una situación política, se está declarando muchas zonas ya no en estado de emergencia. Sin embargo, no les han puesto policía. Y a los comités de autodefensa les retiran las armas. Y además de permitir, como ha ocurrido en las últimas emboscadas, que se extiendan los terroristas, también la delincuencia está campeando en esos lugares sin que esa organización civil, espontánea, pero organizada por la Fuerza Armada o por la Policía Nacional, que pudiera hacerle frente. Es decir, tenemos mucho territorio, muchos distritos, muchos caseríos que no cuentan con una organización para poder defenderse porque sus comités de autodefensa han sido desarmados. Justo a eso iba hace un instante, general, antes de esta pregunta precisamente. Quería, digamos, yo me he cuestionado varias veces, la policía tiene, para empezar, personal especializado para hacer seguimiento, digamos, qué es lo que está ocurriendo, ¿no?, en aquellos pueblos abandonados del país, qué es lo que está ocurriendo con aquellos senderistas que salen de prisión, porque hay muchos que ya han salido y hay muchos que van a salir pronto. Y no estamos hablando de personas comunes y corrientes, estamos hablando de personajes realmente muy ligados a Sendero Luminoso y al pensamiento, Gonzalo. ¿Tenemos el personal especializado para hacer eso? Dentro del Grupo Especial de Inteligencia hay un 30% que todavía continúa en actividad, pero que los han mandado a otros rumbos. Policiales, lógico, pero que no están en la unidad especializada. Solamente hay 2 elementos del GEIN en la DIRCOTE, habiendo mucho más en actividad. ¿Y por qué cree que no se hace eso? Porque o sea, falta de interés. Algunos de ellos se están integrando un grupo muy especial de inteligencia que el ministro por todos los idiomas dice que depende de la policía, pero no es así, depende del viceministro de Orden Interno, que está realizando los llamados megas operativos. Pero esos megas operativos es solamente para el periódico, ¿no? Que se haya registrado más de 1.200.000 teléfonos celulares y solamente se haya recuperado 2.000, saque usted el porcentaje de esos resultados que tanta alaraca periodística realiza. Porque el ministro hemos escuchado que dice,
nosotros no podemos infringir la ley, por ejemplo, para, digamos, apresar, digamos, a alguien del Movadef. ¿Las leyes nos alcanzan, congresista Dimas? Miren, coincido totalmente con Marco cuando manifiesta de que por más nuevas leyes hayan, si no hay una decisión política, no hay ahí una implementación a través de esa decisión política, lleve ahí con una decisión de recursos, no solo recursos, digo, en dinero, sino recursos humanos, a seguir ahí poniéndole al personal especializado. Francamente, por más tengamos nuevas leyes, no van a tener resultados. Cuando hay resultados, cuando allí está una persona adecuada, preparada, tiene el apoyo logístico, tiene el apoyo técnico y la decisión política. Muchas veces la decisión política es fundamental en este tipo de casos. ¿Usted cree que somos muy blandos con el terrorismo, digamos, o con quienes ejercieron en algún momento esa ideología y seguramente la tienen hasta este momento? Yo creo que en aquel momento, cuando contextualizaba en esos tiempos, ha habido se le han dedicado la mayor tiempo, obviamente en aquel momento era prioridad. Hoy se ha dejado de darle esa prioridad, esa mirada. Estamos mirando como que no pasara nada, estamos mirando como que, o en todo caso estamos esperando que algo todavía ocurra por allí, alguien muera y recién vamos a tener que saltar. Y eso creo no debe ocurrir. Yo creo que con el tema de los, implementándolos al tema de los comités de autodefensa, mucho haríamos, apoyándoles al tema de la Policía Nacional con tema de recursos, pero a esos policías que están allá, en esos lugares, careciendo de movilidad, careciendo de equipos de comunicación o careciendo incluso de la propia infraestructura. Yo encuentro lugares, por ejemplo, en Chungui, que está en la Oreja de Perro, por ejemplo, ahí están juntos, está la DINOES, está la DIROES, en una casa comunal que la comunidad le prestó. Allí están acantonados prácticamente y por desgracia esa casa comunal pasaba un canal de regadío y ahí encima están los pobres, y cuando llega más policías por acá pasa el canal y ahí están juntos durmiendo. O sea, son situaciones que si no le das ese apoyo adecuado en recursos, esa decisión política adecuada, efectivamente vamos a ser blandos. Una buena decisión sería que en vez de contratar tantos asesores en el Ministerio del Interior, se dé una vuelta y escucha a la población. Y la población, ¿no? El pueblo, tiene sabiduría también. Ahora, en el gobierno del señor arquitecto Belaúnde Terry, del cual me honro haber sido 2 años su elemento de seguridad, uno de sus elementos de seguridad, cuando da la orden de que salga el ejército, los dos primeros generales, Clemente Noel y Guamán, le dijeron: señor, nosotros somos militares, podemos disparar, pero esta solución de luchar contra el terrorismo no es ni policial ni militar, tiene que ser integral y política. Peligroso. ¿Qué hacer para poder o no perder de vista a los terroristas o exterroristas o quienes están, digamos, purgando condena por terrorismo en diversas cárceles y van a salir en los próximos meses? El 12 de septiembre se cumple 25 años de la captura de Ismael Guzmán. Y todos aquellos que fueron capturados junto a él, a excepción de Ismael y su esposa, la camarada Miriam, todos salen en libertad. Es más, se le pudo asestar ese gran golpe porque un mes después, el 17 de octubre, se logró la captura de la cúpula dirigencial también de Socorro Popular del Perú, que era la que actuaba en Lima, ¿no? Y su dirigente Marta Huatay también va a salir en el mes de octubre. Peligroso, sin duda, lamentable esta realidad, la que nos cuentan Guillermo, nuestros invitados. Solamente breve, por favor. para decir lo siguiente: si seguimos con esta blandura de parte, en este caso, sin llevar desarrollo a los lugares más alejados, corremos mucho riesgo. De verdad, allá tiene que llegar el Banco de la Nación, tiene que llegar la carretera, tiene que llegar esa posta, tiene que llegar esa escuela, tiene que llegar ese colegio. Si eso no ocurre,
efectivamente corremos el riesgo y estamos actuando con mucha blandura, y eso definitivamente puede traernos consecuencias de acá. Si en el año 80 ocurría y los peores momentos hemos vivido los años 90, de acá a unos 10 años más podemos vivir, tal vez podemos repetir. Congresista Lo que Dipas, dice sí, dígame. el señor congresista Dipas se resume en una sola frase: el que gana la población, gana la guerra. Así es, lamentablemente no se está haciendo ni una ni la otra. Congresista Miyashiro, congresista Dipas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Amigos, hasta aquí Escaño 131, como siempre a través de Congreso Televisión, amigos. Que estén bien. Hasta la próxima.